Ya, antes de partir, entonces, saludarlos, agradecer que estén presentes hoy día en la primera clase vía Zoom, ¿ya? Espero que todos ustedes estén muy bien, pero recordar que igual estas clases son breves, pues tenemos solamente 40 minutos, entonces voy a tratar de sacarles el mayor provecho y por lo mismo quizás me vaya muy en la profunda en el contenido, pero es para usar bien el tiempo de la manera más eficaz posible. Así que de vuelta, igual pueden interrumpir para hacer sus consultas si es que voy muy de la rápida, o pueden hacer sus consultas al final como ustedes prefieran. ¿Ok? Así que recuerden que siempre se les dice a ustedes cuál es el contenido y el objetivo de la clase. El contenido de hoy día, ustedes lo pueden ver en la pizarra, es el verbo be, ¿ya? Sí, tenemos que revisarlo. Y el objetivo viene a ser más que nada entender ya la comprensión del uso de este verbo en su forma correcta. Igual vamos a estar repasando brevemente algunas de las cosas que ya se han mencionado en documentos anteriores. ¿Ok? Así que hoy día vamos a revisar el verbo be. Muchos de ustedes lo deben conocer, me imagino, y me imagino que también están aburridos porque pareciese que los profesores de inglés tenemos como una fijación con este verbo, que si tenemos la necesidad de siempre estarlo revisando, explicarlo, ¿ya? Pero eso tiene una razón muy específica. Ya como ustedes pueden ver adelante, dice que el verbo be es uno de los verbos más complejos del idioma inglés. Es uno que es único, ¿ya? Sigue reglas que son completamente diferentes al resto. Si pensamos como en todos los verbos que existen, todos los verbos se rigen por ciertas reglas, con la única excepción del verbo be, ¿ya? Así que esto lo hace súper importante y también hace que los profesores de inglés como que le prestemos quizás mucha atención. Así que hoy día la idea es revisarlo en detalle, ya, exhumar todas las características que tiene el verbo to be, que lo hace tan único, etcétera. Y por lo mismo necesito su atención, chiquillos, porque yo no pretendo volver a enfocar una clase completa a esta materia, ¿ya? La idea es que quedemos absolutamente claros hoy día de la importancia del uso o sea, del verbo to be y también del uso del verbo to be. ¿Ya? ¿Cuáles son las reglas que lo hacen tan único? ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora el por qué. Dice, why is the verb be unique? Nosotros ya revisamos las palabras de pregunta, así que me imagino que esto ustedes lo pueden comprender fácilmente. Why, recuerden por qué. List, lo más probable es que conozcan el significado y muchas de estas palabras acá son similares al español. Dice, ¿por qué es el verbo? Be único. Ojo, algunos profesores lo enseñan como el verbo to be, a mí me da lo mismo el uso de ese to, no hace gran diferencia. Así que ahora vamos a revisar el por qué. ¿Ya? Quiero que veamos un pequeño video del cual vamos a sacar algunas reflexiones. ¿De acuerdo? Así que yo sé, lo voy a torturar un poco, pero presten la atención, ya porque acá vamos a ver algunos ejemplos. It's always fun to remember special times, and the happiest memories of all are the ones we share with the friends we love. I love you, you love me. We're a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too? ¡Uy, qué adorable, ¿cierto? Hermoso. Entonces vamos a responder a esta pregunta. Yo sé que fue tortuoso escuchar a Barney, quizás no lo veían desde que eran muy chicos. Eh, pero saqué de ahí unas lyrics, así como un pedazo de letra, que lo pueden ver debajo de él, aquí. Dice, with the friends we love, es una frase o sea, una oración que se mencionó ahí. Y obviamente después viene la canción, ¿cierto? I love you, you love me. Entonces, ojo, pues chiquillos, cuando yo haga preguntas, la idea es que si ustedes se sienten como para responderla, participen y lo hagan, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que le presten atención justamente a estas tres oraciones que tenemos acá abajo. With the friends we love, I love you, you love me. La palabra love, ¿cambia o vemos siempre la misma palabra? ¿Alguien que se anime? Cambia. Cambia. Ok, observémosla. Mire, acá dice love, acá dice love, acá dice love.
¿Qué cambio puede ver usted? Porque en la parte de cuando te dice I love you, Ujú. es como que dice yo te amo. Muchas gracias, yo también lo amo. Ya vi, ¿qué pasó? Y y Ajá, la parte de abajo de you love me, ajá. es como que dice y tú me amas. Muy bien, pero ojo ahí, usted está diciendo que en español cambia. Pero si vemos esto en inglés, el verbo love, ¿sufre alguna transformación o vemos la misma palabra? Esa es la No, pregunta. no cambia. Muy bien, Cambia. ¿ya? Ambos están en lo correcto, ojo, no es que uno se haya equivocado. Los dos están en lo correcto. En inglés el verbo no cambia, ¿ya? Y esto ustedes lo saben porque si han revisado los documentos anteriores, saben que existe en español lo que se llama la conjugación. La conjugación, recuerden, que es la modificación que sufre un verbo dependiendo de con qué pronombres actúa. Entonces, si yo traduzco esas tres oraciones, es notorio el cambio que tiene el verbo en español. Po. Hagámoslo, dice, con los amigos que nosotros amamos. Acá la palabra amar queda en amamos. Y como decía bien el compañero, I es yo y love es amar, por lo tanto acá es yo te amo, ¿cierto? O yo amo. Y acá es tú, entonces tú amas. Entonces en español la palabra love sí que cambia, sufre transformaciones. Eso se debe a la conjugación, ¿ya? Pero en inglés, algo que yo les he reiterado muchas veces, es que no existe la conjugación, ¿ya? Por lo tanto la palabra se pone siempre, o sea, el verbo se utiliza de la misma manera. Por eso era tan importante que nosotros siempre describiésemos quién es el pronombre. Si ustedes pueden ver acá, para encontrar esa traducción perfecta en español, necesitamos del pronombre antes, ¿ok? Ahora, volvamos al tema del verbo be. ¿Qué es lo que hace al verbo to be tan único? Bueno, si bien no existe la conjugación, ¿ya? En inglés, el verbo be sí que se conjuga, ¿ya? De hecho, es el único verbo que existe que se conjuga. Recuerden, la conjugación es que un verbo sufra un cambio dependiendo de con qué pronombre se utiliza. Los demás verbos no sufren cambios, no se modifican. ¿Ya? De repente hay algunas reglas que obviamente que lo afectan, pero el verbo be cambia dramáticamente. Por eso es que los profesores nos enfocamos tanto en el verbo to be, porque de todos los verbos que existen, ¿ya? Es el único que sufre este cambio debido a la conjugación. Y eso obviamente va a depender de los pronombres que nosotros utilicemos. Los pronombres también en materia que nosotros ya revisamos en todo caso. Esto hace que uno sea uno de los verbos más importantes. ¿Ok? Ahora vamos a revisar cómo se conjuga el verbo be. Otra cosa que hace el verbo be tan sumamente importante es que como ustedes pueden ver aquí, tiene una doble traducción. Significa ser y significa estar. ¿Ok? Dos palabras que no son para nada sinónimos. Entonces son traducciones que son bastante opuestas. Entonces, al ser conjugable, acuérdense de llamarme la atención si no me van siguiendo. Recuerde, conjugable es que un verbo cambia. Entonces, al ser el verbo be un verbo conjugable, o sea, al ser un verbo que cambia, sufre transformaciones diversas. ¿Ya? También en diversos tiempos podemos ver diversos cambios. Por lo mismo acá, si ustedes se dan cuenta, en el título dice en presente, ¿ya? Porque en pasado cambia de distintas maneras, en futuro cambia de distintas maneras. Entonces solamente lo vamos a ver en presente, ¿ya? Entonces, ¿cómo se transforma? ¿Cómo se conjuga el verbo to be en presente? Tiene tres. Esta yo imagino que es materia que han visto en algún momento de su vida. ¿Ok? Así que simplemente recuerden que las primeras clases como para crearnos a todos una base bien, bien pareja de contenidos que son básicos, para que nadie en el futuro esté perdido ni nada. Así que, ojo acá, porque tenemos estas tres traducciones del verbo, o sea, perdón, estas tres conjugaciones del verbo be. Am, is y are. ¿Ok? Ahora, si el verbo be significa ser o estar, significa que am significa ser o estar. Is significa ser o estar. Are significa ser o estar.
¿ya? Recuerden, estas tres formas del verbo to be, estas tres conjugaciones del verbo to be, significan todas zero estar. Entonces, ¿cómo es que se conjuga este verbo? Recuerden nuevamente, depende de con qué pronombres nosotros los asociamos. Entonces, por ejemplo, podemos ver en esta tabla, no necesitan prestar apuntes todavía, o sea, tomar apuntes, porque obviamente esto después se va a subir a YouTube, así que después pueden revisar toda esta información y pasarlas en el cuaderno, no hay problema. ¿Ok? Asimismo la van a poder practicar con los documentos que después suba a la plataforma del colegio. Entonces, retomemos. El verbo be cambia de tres maneras distintas. Y cada cambio depende de con qué pronombre se asocie. Entonces, por ejemplo, podemos ver que con el pronombre I, la forma que toma el verbo to be es am. En el caso de he, es is. She also is. It también es is. Una forma más sencilla, ¿cierto? Es que ustedes comprendan que is se utiliza con pronombres singulares, mientras que you, we, and they se utiliza con are, siendo estos pronombres que son para plurales. Esto ya es algo que les he explicado, chiquillos, a pesar de que you en ocasiones significa tú, también puede significar ustedes. Entonces, si bien en ocasiones es singular, también puede ser plural, pero las reglas siempre lo toman como que fuese un plural. ¿Ok? Entonces, el verbo to be es súper importante en primera porque se conjuga, pero además hay otras dos reglas que lo hacen tan importante. La primera, o sea, la segunda, perdón, siendo que es el único verbo que se contrae. ¿Qué significa contraer? ¿Ya? Contraer significa apretar. Entonces podemos ver, aquí están las formas contraídas a la derecha, ¿cierto? Que el I am se puede apretar de cierta manera, ¿ya? Cosa de que quede am. Por ahí un estudiante me preguntaba acerca de este símbolo, esta gomita, se llama apóstrofe. ¿Ya? Entonces, una contracción, como se menciona acá, es que una palabra se reduce, ¿ya? Se aprieta con otra. Esto hay que tener mucho ojo, porque las contracciones en inglés se consideran informales. Ya en documentos formales, la idea es que no se utilicen. Y además, es importante destacar también que si contraemos, o sea, si eliminamos, o sea, si acortamos las palabras, si eliminamos letras, también estamos eliminando sonidos. Por lo tanto, contraer afecta directamente en la pronunciación. Por ejemplo, acá tenemos I am. Pero si yo contraigo esto, me queda am. En el caso de abajo, lo mismo. He is, si está por separado, pero cuando yo lo contraigo digo his. She is, she's. It is, it's. You are, your. ¿Ok? Entonces, afecta un poco en la pronunciación. Si a usted le cuesta mucho el inglés, úselas por separado. ¿Ya? Si a usted se las facilita y quiere sonar más gangsta o más informal, ¿cierto? Más natural, utilice las formas contraídas. Otra cosa importante del verbo be es que se niega a sí mismo. ¿Ya? Para negar otros verbos, nos menciona acá, hace falta un auxiliar. Sin embargo, el verbo to be se niega a sí mismo. Negar el verbo to be es súper sencillo, ¿ya? Recuerden que esto también es algo que lo diferencia del resto de los verbos, porque los otros verbos no se niegan a sí mismos, sino que necesitan de un auxiliar y de un orden diferente. En este caso, para negar al verbo be, solamente tengo que ponerle al ladito un not. ¿Ya? Ojo con esto. Si vemos las traducciones, ¿cierto? Por ejemplo, del caso de yo, si yo digo I am, es yo soy o yo estoy, ¿verdad? Porque recuerden que el verbo to be significa ser o estar. Pero si yo lo niego es yo no estoy o yo no soy. Podemos revisar esto con todos los pronombres. Vamos a hacer con uno de cada uno. She significa ella, ustedes ya lo saben. Si yo digo she is, ella es o ella está. Pero si yo digo she is not, significa ella no es o ella no está. Nótese que obviamente en español el verbo to be también cambia, pues si la conjugación la tenemos también en español. Si vamos a la parte de are,
se pronuncia are por si acaso, no se omite el sonido de. Si digo nosotros, we are sería nosotros estamos. We are not vendría siendo nosotros, perdón, we are es nosotros estamos o nosotros somos. Y we are not es nosotros no estamos o nosotros no somos. No sé si conocen la canción de Queen, la que dice We are the champions, my friend. Entonces cuando dice we are the champions, significa nosotros somos los campeones. ¿Ok? El verbo to be es uno de los verbos que más se utilizan. Pensemos en todos los verbos que existen. El verbo to be se utiliza muy repetidamente, ya es como muy normal que lo encontremos en cualquier oración, en cualquier párrafo, en letras de canciones o lo que sea. Entonces también eso hace que nosotros los profesores nos concentremos quizás muchísimo en enseñarlo, porque es una de las palabras que más van a ver, que más se repiten, ¿okay? Que se utilizan también en diferentes contenidos. Esta parte es importante, el tema de la negación, porque si bien nosotros, o sea, yo le mandé el documento acerca de las preguntas, no hemos revisado las negaciones todavía. No sé si están claros con este tema de cómo negar, si lo recuerdan de años pasados o prefieren que lo aborde un poco a la rápida ahora para que se entienda. Sí, profe, enséñalo. Ok, quiero que revisemos un... Upsi. Vamos a revisar una canción, ¿vale? Simplemente para después abordar el tema de la negación. Ya vamos a volver a lo del verbo be, pero primero quiero que entendamos en cómo se diferencia la negación del verbo to be a la negación de otros verbos. Así que vamos a escuchar una cancioncita, ¿vale? I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No, I love it. I don't like it. No, I love it. All out, turn the beat up. Hey, now I'm glad to meet ya. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem, all my roads are right. Alright, alright, I don't like it, I love it. I got another coming in my budget. I got an anaconda in my trusty. Don't push it, cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, we can put it on the black card. All night and I'll spend it, cause I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No, I love it. I don't like it. No, I love it. All night, let me groove ya. Dance with me, turn down for who, girl? Another round to help us step the moves up. Yeah, but that round need a measurement ruler. Celebrate life and I'll pay for it. Take a body nice next to my tongue for it. Yeah, party alright, let's all aboard. Let's all aboard, all aboard. I don't like it, I love it. And the other girls, they can't touch it. Competition, that's a whole nother subject. I wanna walk it out in public. You a star, baby, just know. Let's go to the mansion or the condo. That's cool, perfect time, gotta let it flow. You know I'm watching, cause I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta have it. Uh-oh.
but I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. I don't like it, no, I love it. I don't like it, no, I love it. I love it. Ok, ¿por qué quería que revisáramos esa cancioncita? Justamente por el título. A ver si pueden ver. Ok, presten atención a este documento porque quiero mostrarles brevemente esta diferencia entre todos los verbos contra el verbo be, en cómo se niegan. La canción se llama I don't like it. I love it. No me gusta, lo amo. ¿Ya? Entonces, ojo, nosotros ya hemos revisado algo que es simple, valga la redundancia, se trata de la construcción de oraciones simples, que es sujeto-verbo. ¿Ya? Lo mismo pasa acá. Hay un sujeto y hay un verbo. Para nosotros negar absolutamente cualquier verbo, necesitamos de un auxiliar. Diferentes tiempos tienen diferentes auxiliares. Nosotros estamos viendo el presente. Por ejemplo, si yo digo, I like, qué sé yo, fútbol. Ya sé que es súper repetido, pero es un ejemplo. Me gusta el fútbol. Si yo quiero decir no me gusta el fútbol, o sea, si quiero negar, necesito acá entre medio usar un auxiliar, ¿cierto? Y un adverbio de negación. Si yo digo, yo vivo en, qué sé yo, en Chilito, ¿vale? Para decir no vivo en Chile, o sea, negar, necesito siempre de un auxiliar de negación entre medio del verbo, ¿ya? Lo podemos ver en el título de la canción, I don't like it, I love it. Si yo quisiera decir no me gusta y no lo amo, ¿ya? También acá entre medio pondría ese mismo auxiliar de negación. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la negación de todos los verbos contra el verbo be? Es que el verbo to be no necesita de ese auxiliar de negación, no necesita del do. ¿Ya? Para negar al verbo to be yo lo único que necesito es ponerle un not. Si yo le digo, por ejemplo, I am a teacher, yo soy, recuerden que el verbo to be significa ser o estar, entonces yo soy un profesor. Para negar, para decir yo no soy un profesor, lo único que tengo que poner es un not. Entonces, se hace, obviamente la diferencia es notoria, ¿ya? Entre la negación del verbo be y la negación de cualquier otro verbo. Y es que el verbo to be, nuevamente, es diferente, ¿ya? Es único, se niega a sí mismo. Vamos a volver al PowerPoint. ¿Ya? Entonces, que registremos justamente eso. Oh, se me olvidó. Acá. ¿Vale? Entonces, recordemos, el verbo to be es el único verbo que se conjuga, es el único verbo que se contrae y es el único verbo que se niega a sí mismo. Esas son las tres características que hacen del verbo to be un verbo tan único, tan especial. ¿Ya? Vamos a revisar. Acá tenemos algunos ejemplos del uso del verbo to be. Recuerden que el verbo to be significa ser o estar. ¿Ya? La conjugación del verbo ser y estar puede que sean un poco complejas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos mi nombre es John. Perdón. Es una conjugación de ser. I am a web designer. Yo soy un diseñador web. I am from New Zealand. En este caso, am también es una conjugación del verbo ser. Yo soy de Nueva Zelanda. ¿Ya? I'm single. Single significa solterito. Entonces, en este caso no significa, o puede significar sí, yo soy soltero, pero también puede significar yo estoy soltero. En ocasiones tenemos las dos traducciones, ser o estar. Eso es algo que vamos a revisar ahora, ¿ya? Entonces, acá tenemos más ejemplos todavía, pero entender que la forma del ser o estar va a depender del sujeto, ¿ya? De lo que venga a priori, de lo que venga antes. Por ejemplo, si yo quiero hablar de mí, del yo, ¿cierto? La conjugación del verbo to be va a ser obviamente am.
Pero si yo quiero, por ejemplo, hablar de mi hermano es un él. Y según la tabla que nosotros tenemos y que ustedes van a tener a disposición en un ratito cuando esta clase se suba, la conjugación del verbo to be para él es is. ¿Vale? Si vamos al último ejemplo, a la parte final, dice, my parents are salespeople, but they are retired now. ¿Por qué usamos ese are? Por lo mismo, porque en la tabla que vamos a ver, la conjugación del verbo to be para el pronombre they es are. ¿Ok? Entonces, el verbo to be, o sea, vamos a hacer como una conclusión más o menos acerca de esta materia. El verbo to be se conjuga en 3 formas distintas. Y la forma que nosotros usemos va a depender de con qué pronombres lo vamos a estar asociando. Ahora, como les decía hace un rato, en ocasiones puede ser y en ocasiones puede ser estar. ¿Cuándo usamos ser y cuándo usamos estar? Veamos un ejemplo. Ahí dice, I'm happy. 2 traducciones correctas podrían ser, yo soy feliz o yo estoy feliz. Me imagino que a ustedes ambas les suena bien. Y es que pueden ser ambas, ¿ya? Recuerde, el verbo to be tiene una dualidad de significado, pero nosotros según contexto se lo entregamos. A pesar de que en ocasiones pueda significar ser y estar, en otras ocasiones no va a significar ser o estar, sino que va a significar solamente una. Por ejemplo, si yo digo I'm a web designer, una traducción correcta sería yo soy un diseñador web, soy del verbo ser, pero no puedo usar estar en este caso, porque sonaría súper tonto decir yo estoy un diseñador web, ¿verdad? No suena, no pega para nada. Entonces en ocasiones tenemos ambas traducciones y en otras ocasiones tenemos solamente una. Acá hay otro ejemplo. I'm in my house. Yo, am, ser o estar, in my house, en mi casa. ¿Suena bien decir yo estoy en mi casa? Por supuesto que sí. ¿Suena bien decir yo soy en mi casa? No, ya, para nada. Entonces, a pesar de que el verbo to be nuevamente pueda significar ser o estar, en ocasiones va a ser ser y en otras ocasiones va a ser estar. No siempre pueden ser ambas. ¿Ok? Y esa es la materia del verbo to be. En realidad es poco, pero es importante. ¿Ya? Acá sería súper ideal si ustedes pueden participar para ayudarnos a traducir un poco de algunas frasecillas que encontré por ahí por internet. Así que, si pueden, apoyen en el tema de cómo traducir. ¿Ya? Esta la vamos a dejar para el final porque es un poco diferente. Pero, ¿cómo traduciríamos esto? You are amazing. Eres sorprendente. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ojo acá, como nos dice Renato, are de ser o estar, ¿cierto? En este caso es eres, porque obviamente viene un tú antes. Tú eres sorprendente. ¿Tú eres? ¿Cuál es la de abajo? Importante. Perfecto. ¿Tú eres? Especial. Importante. Especial. Muy bien, importante, especial. What about unique? ¿Tú eres único? Hermoso, perfecto. What about kind? Amable. Muy bien, amable. What about precious? ¿Tú eres precioso? Sí, señor. Usted es precioso también. Muchas gracias por el piropo. ¿Qué pasa con you are loved? ¿Tú eres amor? Casi, casi. Tú eres amado. ¿Amoroso? amado. ¿Ya? Acá abajo. Acá tenemos are, ¿cierto? ¿Qué pasa con este que dice love is love? ¿Cómo lo podrían traducir? El amor es amor. Muy bien. El de arriba. It's okay not to be okay. Un mensaje que quizás nos llegue también un poco más fuerte ahora que estamos en un periodo de cuarentena en que muchos estamos pasando quizás por ansiedad. Entonces, ¿cómo traduciríamos esa oración? ¿Está bien no estar bien? Muy bien. Entonces, nótense que acá tenemos una forma contraída. Ese apóstrofe S es la forma de contraída de is. Y como nos dice, está bien, no estar bien, ¿ya? Nuevamente nos podemos encontrar al verbo estar, ya al verbo be aquí. Vamos a pasar a esta de acá, la que tenemos más a la izquierda. Solamente recordándoles que, a diferencia de las demás,
si no tenemos un sujeto antes, significa que son órdenes, ¿ya? En este caso, ser o estar a modo de orden. Entonces, ¿cómo se podría traducir esta? Alguna de estas tres. Be brave, be strong, be you. ¿Eres fuerte o no? Ah, ojo, eso no suena a una orden. Ah, Está en lo correcto, pero tiene que hacerlo sonar a una orden porque esto es una orden. Es por eso también que el verbo to be cuesta mucho, porque nos cuesta asociar estas conjugaciones que tiene en español, ¿ya? Con su forma natural de ser o estar. Entonces, yo se los voy a dar, ¿de acuerdo? Igual ustedes revisen el material que se ha dejado online porque ahí se trabaja mucho con los imperativos. Eso que tenía que ver con las instrucciones y las órdenes y cómo funcionan los verbos en primera posición, ya sin sujeto. Entonces, tenemos que hacerlo sonar a una orden. Claro, por ejemplo, be brave, el be significa ser o estar, por ahí creo que escuché eres valiente, pero como esto es una orden, es sé valiente, be strong, sé fuerte, be you. ¿Cómo lo podemos traducir? Sé valiente, sé fuerte, sé tú. Muy bien. Entonces, Un perfecto. poquito más emotivo, eso sí. Ajá, sí, vamos a llorar todos. Entonces, simplemente que entendiesen en la clase de hoy día cómo se utilizaba el verbo to be. Ya yo no sé que nos queda un minuto, igual ustedes tienen mi WhatsApp para hacerme cualquier consulta, pero como para cerrar brevemente, la idea, ¿cierto?, era que ustedes entendiesen por qué el verbo to be es tan importante, pero no solamente que lo entendiesen, sino que también revisásemos cuáles son esas reglas que lo hacen complejo, ¿vale? E idealmente que hayan quedado claros, revisen este video las veces que lo necesiten y trabajen también con los documentos que voy a subir, ¿vale? Los quiero, chiquillos.